Ministerio de Educación. Soy abogado de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación y por especial encargo de la jefatura de OTEPA, la doctora Ángela Fiorella Moreno Niño de Guzmán, quien debido a sus recargadas labores no va a poder acompañarnos en la presentación del día de hoy. Les damos la cordial bienvenida a esta videoconferencia relacionada al procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley 30.050, Ley del Servicio Civil. Para ello vamos a presentarles unas diapositivas en las cuales vamos a ir explicando paso a paso lo que queremos desarrollar. Fundamentalmente, lo que conviene al secretario técnico de la Ley de Servicio Civil, cómo se aplica el procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil y también explicarles a todos ustedes de que a través de OTEPA tenemos una web denominada la Comunidad Virtual de Conocimiento, en la cual nosotros podemos compartir siempre información relacionada a los procedimientos administrativos disciplinarios para que pueda ayudar en su labor. Hay algunos que están iniciando su labor este año como secretarios técnicos, otros que todavía no están designados como secretarios técnicos. Hay miembros de comisiones de procesos que también están interesados en conocer las normas de la Ley de Servicio Civil que son de aplicación supletoria a los procedimientos disciplinarios en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Directores de UGEL o de DRE que posiblemente aún no han designado un secretario técnico o no tienen suficiente conocimiento debido a su reciente nombramiento respecto a los alcances de la Ley de Servicio Civil. Y entonces para todos ellos les va a ser muy útil esta charla. También recordarles que en cualquier momento ustedes a través del chat pueden ir formulando las consultas que tuvieran a bien participarme respecto a la temática que vamos a ir desarrollando en cada diapositiva, y al final de esta intervención habrá un espacio de unos 5 minutos para poder recabar todas sus consultas y empezar con la absolución de las mismas. No olviden también, por favor, llenar una encuesta de satisfacción para poder conocer qué tal les ha parecido esta videoconferencia. Bien, sin más preámbulo, empezamos. ¿A quiénes va dirigida esta videoconferencia? A los titulares de la SUGEO de las DRE, a los secretarios técnicos de la Ley de Servicio Civil designados en la SUGEO y las DRE, y a los abogados que prestan apoyo en las secretarías técnicas de la Ley de Servicio Civil en la SUGEL y las DRE. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Dar a conocer las funciones que posee un secretario o secretaria técnica de la Ley de Servicio Civil en la SUGEL y DRE en el marco justamente de la Ley del Servicio Civil, su reglamento y directiva. También orientar a los secretarios técnicos de la Ley de Servicio Civil y a las autoridades de los procedimientos administrativos disciplinarios sobre cómo es que se realiza un procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. También informar sobre la existencia de la Comunidad Virtual del Conocimiento, que es una web que ha implementado OTEPA para ustedes. Para esta videoconferencia vamos a apoyarnos de informes técnicos que elabora la Autoridad del Servicio Civil, que es accesible a todo el público a través de esta web, www.servir.gov.p, y entran en la opción que es Rectoría. Ahí van a encontrar dentro de las opciones de Rectoría informes legales, y entonces acceden a listado de informes legales. Cuando accedan a esta web, va a salirles los años. De preferencia, entremos a los del 2019 y así en retroceso, 2018, 2017, 2016. ¿Por qué? Porque si van a los más antiguos, podrían encontrar criterios que han variado en el tiempo. Así que siempre es bueno consultar los últimos criterios que tiene el Tribunal de Servicio Civil sobre toda la temática que maneja, entre ellas justamente en el ámbito disciplinario. Siguiente, por favor. El procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley de Servicio Civil, como su nombre lo indica, se genera producto de esta misma ley. La Ley 30.057 está desarrollado en su reglamento general, que está aprobado por Decreto Supremo 040-2014 PCM, y también en su directiva, la 02-2015 Servir/GPG-SC. Ahora bien, el título correspondiente al procedimiento administrativo disciplinario que está regulado en la Ley de Servicio Civil entró en vigencia a los 3 meses de publicado su reglamento, esto es, al 14 de septiembre del año 2014. En el informe técnico 1135-2017 de Servir nos señala, en el punto 3.4,
El régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley de Servicio Civil establece un nuevo modelo de procedimiento, no resultando factible la conformación de comités de procedimientos administrativos disciplinarios en las entidades del sector público a partir de la vigencia de la referida ley, que, como ya hemos mencionado anteriormente, sucedió el 14 de septiembre del año 2014. Esto es para aquellas UGELes que no tienen mucho conocimiento de la ley del servicio civil y aún mantienen conformada una comisión de procesos administrativos que estaba regulado en el decreto legislativo 276. Ese tipo de comisiones ya no son vigentes a partir del 14 de septiembre del año 2014. ¿Okay? En este mismo informe nos señala en el numeral 3.5, la Secretaría Técnica constituye el órgano de apoyo a las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario compuesto por un secretario técnico, designado mediante resolución del titular de la entidad. Esto es que para que exista una Secretaría Técnica, tiene que existir una resolución del titular de la UGEL o de la ADRE en la cual designe a un servidor como secretario técnico. Y ese secretario técnico va a ser la persona que presta apoyo a las autoridades, tanto instructoras como sancionadoras. Entre otras funciones, señala este informe, tiene las siguientes obligaciones: precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad. Pues bien, ya hemos adelantado entonces que existe un secretario técnico encargado de coadyuvar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario y también la existencia de autoridades instructoras y sancionadoras. Esas autoridades van a ser establecidas conforme a la propia entidad pública. Esto es, respetando su propia estructura orgánica, ¿sí? Su reglamento de organización de funciones, su manual de organización de funciones o su cuadro de asignación de personal. Siguiente, por favor. En el informe técnico 1234 del año 2015 nos señala en el numeral 3.3 de sus conclusiones que, para efectos de la identificación de las autoridades del proceso administrativo disciplinario, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad. En ese sentido, corresponderá a cada entidad de la administración pública, conforme a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento y sus instrumentos de gestión interna, ROF, MOF, y aquellos que se definan las funciones y atribuciones de las entidades, órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras, conforme a la Ley 28.411. Ellos son los que determinan justamente las autoridades competentes, siendo estos indelegables, de acuerdo al tipo de sanción a aplicarse, si es amonestación escrita, suspensión o destitución. Por lo que a través de la Secretaría Técnica se emitirá un informe de precalificación identificando, entre otros puntos, al órgano instructor y órgano sancionador competentes. En buen cristiano, ¿qué significa esto? Que es el secretario técnico quien va a identificar ante cada denuncia que se califique quién debe ser quien instruya o quien investigue este tipo de falta y quién debe ser el encargado de resolver o de sancionar, de ser el caso, esta presunta falta. En el informe técnico 804-2017 nos señala en la conclusión 2.1 que las autoridades encargadas del trámite de procedimiento administrativo cuentan con el apoyo de una secretaría técnica, que es designada por la máxima autoridad administrativa de la entidad, la misma que depende de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces, pudiendo ser el secretario técnico, preferentemente abogado. Esto lo subrayamos, es preferentemente un abogado. ¿Y esto qué significa? Que si en la UGEL, por ejemplo, de la que usted me está viendo, mi estimado amigo, no tienen un abogado propiamente, porque no se ha contratado aún un abogado, pero sí existe, por ejemplo, un especialista, un responsable de recursos humanos, podría esa persona asumir esa función. Es cualquier servidor de la entidad, no necesariamente es un abogado. Se prefiere que sea un abogado, ¿sí? Bien, este informe también nos dice que puede ser cualquier servidor civil de la entidad que desempeñe ese cargo en adición a las funciones que ya posee. Asimismo, cuando la máxima autoridad administrativa de una entidad designa como secretario técnico a un abogado, este debe contar con título profesional, grado académico reconocido por la unión universitaria. ¿Eso qué significa? Que si ustedes van justamente a designar a un abogado, si lo tienen, asegúrense que este abogado tenga el título profesional correspondiente. Aquí el papel estelar en la Ley de Servicio Civil en el tema de procedimiento administrativo disciplinario se lo da a la Secretaría Técnica de la Ley del Servicio Civil. ¿Cómo está conformada? Es solamente un secretario técnico por cada Secretaría Técnica. Depende de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la UGEL o la ADRE.
no tiene una capacidad de decisión propiamente, porque solamente hace informes que recomiendan a las autoridades instructoras o sancionadores qué decisión deberían adoptar en cada caso. Sus informes no son vinculantes. Y este servidor no puede ser un locador de servicios, ¿ok? Tiene que tener un vínculo laboral, sea como CAS 276, de ser el caso 728, en fin, algún tipo de régimen laboral. ¿Qué tipo de faltas son las que investiga o puede precalificar este secretario técnico? Todas las faltas que ameriten sanción de amonestación, suspensión o destitución conforme a la ley del servicio civil. Puede estar apoyado por otros abogados o otras personas que presten servicio en la Secretaría Técnica, ¿ok? Sí puede haber un titular y solamente va a haber un titular, pero ese titular no necesariamente tiene que ver todos los casos del OQEL. Puede tener personal de apoyo en esta oficina. Y se prefiere, como les mencioné, que sea un abogado. Ahora, ¿a quiénes puede investigar esta Secretaría Técnica? A todas las personas que trabajan bajo los regímenes laborales 276, 728, CAS. De ser el caso, si tienen gerentes públicos, también los gerentes públicos, y cuando ya se incorporen a la ley de servicio civil, también a los servidores de la ley del servicio civil. Solamente a terceros que son FAGIPAC, si tienen vínculo vigente, y a ellos les aplicaría únicamente el Código de Ética de la Función. ¿Cómo se constituye un secretario técnico? Secretario técnica, como ya lo hemos mencionado anteriormente, a través de una resolución que emite el titular de la entidad. En el informe 1234-2015 nos señala en sus conclusiones, la 3.1, que las funciones asignadas al secretario técnico son esenciales y propias de la administración pública, las cuales contribuyen con el desarrollo de la potestad administrativa y disciplinaria del Estado e implican una relación directa con la entidad, quien puede controlar la actuación del secretario técnico y, de ser el caso, determinar su responsabilidad administrativa y disciplinaria. Es por esta razón que justamente el secretario técnico tiene que tener un vínculo laboral con la entidad. No puede ser un locador de servicios. En el informe también concluye en el numeral 3.1 que la Secretaría Técnica es el órgano de apoyo a las autoridades del PAT, siendo que esta función de asistencia o apoyo abarca también la revisión, evaluación y análisis de los documentos y descargos y o medios de prueba ofrecidos por él o los imputados en un PAT, a efectos de que con pleno conocimiento del contenido de los expedientes administrativos disciplinarios pueda proponer la fundamentación de los informes de los órganos instructores y sancionadores. ¿Esto por qué es importante, amigos? Porque justamente lo que está haciendo es delimitando. Secretaría Técnica no solamente apoya en la precalificación de una denuncia, también apoya al órgano instructor al momento de elaborar un informe técnico instructor en el cual recomiende a este órgano instructor si se debe absolver a la persona y archivar el caso o si se debería sancionar. ¿Ok? Apoya a ambas autoridades. En este informe 1234-2015 nos señala también que solo se designa un secretario técnico, ¿ok? Un solo secretario técnico por cada secretaría técnica, pero puede contar a su vez con personal de apoyo. Eso es importante porque algunas UGELs nos mencionan que el secretario técnico no se da abasto, pero para eso justamente podemos contratar otras personas que apoyen a ese secretario técnico en su labor. ¿Sí? ¿Cuáles son los documentos que elabora un secretario técnico en un procedimiento administrativo disciplinario? Básicamente, el informe de precalificación, la decisión de inicio o la imputación de cargo, el informe del órgano instructor, el oficio notificando el informe del órgano instructor y la resolución o el proyecto de resolución o decisión final. Y obviamente esos documentos los proyecta a las autoridades, sean instructoras o sancionadoras, que corresponda en atención a la falta que habría determinado o precalificado en el informe de precalificación. En el informe técnico 487-2017 de Servir, nos dice que la Secretaría Técnica es el órgano de apoyo a las autoridades del PAT, siendo que esta función de asistencia o apoyo comprende, entre otras, la notificación de los actos administrativos que emanen del PAT. Esto sí es importante tenerlo muy en claro porque hay secretarios técnicos que consideran que solamente son encargados de hacer documentos, informes y no actos de administración, como puede ser la notificación de estos actos. Y justamente lo que está diciéndonos acá Servir es que también se encargan de notificar esos actos. Con hacer la notificación no significa que el secretario técnico se va a levantar de su asiento, sale de esa secretaría técnica y se va a notificar. No es lo que quiere decir.
Lo que está tratando de indicar acá, Servir, es que hace la labor de notificación, está encargado de realizar la labor de notificación, pero ¿a través de quién? Del personal de apoyo que cuente la UGEL o la D para la labor de notificación. Puede ser a través de un service, puede haber un personal directamente contratado por la UGEL para que preste justamente el servicio de notificaciones. Puede ser inclusive la notificación directa a la persona cuando se acerca a leer el expediente, etcétera. ¿Ok? Pero no se le escapa al secretario técnico ese deber en que las decisiones que se emiten, los actos administrativos, sean notificados a los administrados. También hace la evaluación de los documentos y descargos, medio de prueba ofrecidos por él a los imputados en un PAD, a efecto de que con pleno conocimiento del contenido de los expedientes administrativos disciplinarios pueda proponer la fundamentación de los informes de los órganos instructores y sancionadores. Aquí nuevamente recalca los informes instructores y los informes que pueden ser de sanción, ¿sí? O sea, apoya a los órganos instructores y en ese sentido puede hacer informes, sea archivando el caso o sea sancionando al procesado. En fin, todas estas acciones las hace sin que implique observar los actos administrativos emitidos por las autoridades de PAD y más aún negarse a notificar tales actos, ya que se estaría obstaculizando el desarrollo de procedimiento administrativo disciplinario. Es parte de su función, no puede negarse a hacer aquello que la ley manda que debe hacer un secretario técnico. ¿Cuáles son las autoridades del PAD conforme a la ley de servicio civil? Básicamente enfocándonos en aquellos casos en los que los denunciados sean personal auxiliar de educación, los que trabajan en un colegio normalmente, o los administrativos, que pueden trabajar en la UGEL, en la DRE, como también pueden trabajar en un colegio. ¿Ok? Si estamos hablando de una amonestación escrita y se trata de un colegio, quien instruye y sanciona será el director de ese colegio. Oficializa la sanción el jefe del área de recursos humanos o la que haga sus veces en la UGEL o la DRE. Si estamos hablando de una suspensión, quien instruye es el director del colegio, pero quien sancionaría y oficializaría esa sanción sería el jefe del área de recursos humanos o la que haga sus veces en la UGEL o la DRE. Y finalmente, si la falta fuese muy grave y conlleve a la destitución, quien instruye sería el jefe de recursos humanos de la UGEL o la DRE y quien sanciona sería el titular de la instancia, de la UGEL o de la DRE. ¿Cuáles son las faltas previstas en la Ley de Servicio Civil y su reglamento? Hay faltas graves y muy graves establecidas en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil. No las detallamos aquí en extenso porque podemos recurrir a la lectura de este artículo, ¿sí? En el artículo 85A de la Ley de Servicio Civil nos señala también que por remisión podemos recurrir al Reglamento General de la Ley de Servicio Civil para también conocer qué tipo de faltas podría cometer un servidor civil. Entonces, cuando nosotros vamos al Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, tenemos que ir al artículo 98.2 de este reglamento para poder conocer a esas faltas, ¿no? ¿Cuáles serían? Concordándolas juntamente con el artículo 85A de la Ley del Servicio Civil. Pero, ¿qué pasa con las faltas leves? Para eso simplemente el numeral 98.1 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil nos remite al reglamento interno de la entidad. La falta por omisión nos dice en el 98.2 de que es la ausencia de la acción del servidor o ex servidor que tenía la obligación de hacer algo y que estaba en condiciones de hacerlo. Esa sería una falta por omisión. Nótese aquí que lo que está buscando el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil no es tipificar una falta por omisión. Lo que hace es una labor didáctica en decirnos qué faltas serían consideradas como una omisión. ¿Ok? Tiene que ser algo que el servidor podía hacer y estaba en la posibilidad de hacerlo, pero que a pesar de eso no lo hizo. ¿Sí? Las faltas del texto único ordenado de la Ley 27.444 y las infracciones del Código de Ética también las considera faltas sancionables en el marco de la Ley de Servicio Civil, conforme lo señala el artículo 100 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. En el informe técnico 630-2016 nos señala en el numeral 3.2 que durante la etapa de investigación previa y precalificación, la responsabilidad de declarar no al lugar a trámite una denuncia cuando corresponda y siempre que no se haya emitido el informe de precalificación que recomienda el inicio del procedimiento disciplinario, es competencia y recae estrictamente en el secretario técnico. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque hay UGELes en las cuales consideran de que
el informe de no instaurar un proceso administrativo disciplinario o no alugar la denuncia, tiene que ser necesariamente validado por el órgano instructor. Y eso no es así. Como lo está aclarando este informe técnico, basta la recomendación de no instaurar para que el caso se archive. No requeriría un documento, un acto administrativo que el órgano instructor oficialice o avale lo que está recomendando aquí el secretario técnico de la Ley del Servicio Civil. ¿Cuáles son las fases de procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley de Servicio Civil? Son dos, una fase instructiva de investigación y una fase sancionadora. La fase instructiva está a cargo del órgano instructor, quien tiene que determinar si existiría una responsabilidad administrativa disciplinaria. Se inicia con la notificación al servidor civil de la comunicación que determina el inicio del PAD, dándole un plazo de 5 días hábiles para presentar su descargo, plazo que puede ser prorrogable. Vencido dicho plazo, el órgano instructor llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarios para determinar la existencia de responsabilidad que se le ha imputado al servidor, teniendo un plazo máximo de 15 días hábiles. La fase instructiva se culmina con la emisión y notificación del informe en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta imputada al servidor civil o recomiende al órgano sancionador la sanción a ser impuesta de corresponder. La fase sancionadora se encuentra a cargo del órgano sancionador y comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de la sanción o que determina la declaración de no lugar, o se sanciona o se absuelve, disponiendo en ese último caso el archivo del procedimiento. El órgano sancionador debe emitir la comunicación pronunciándose sobre la comisión de la infracción imputada al servidor civil dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor. Y esto es prorrogable hasta por 10 días hábiles adicionales. Pero para esta prórroga debe sustentar tal decisión. ¿Por qué es que es necesario que, en este caso específico, se dé otros 10 días adicionales? Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un año calendario. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa, amigos, si es que un procedimiento administrativo disciplinario dura más de un año? Prescribe la potestad de poder determinar la responsabilidad administrativa de un servidor. Y esta prescripción también generará responsabilidad de quien permitió que opere la prescripción. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con que tengamos procesos tan largos. ¿Sí? La ley está estableciendo un plazo muy corto, que no debería ser mayor a un mes, entonces no es posible que tengamos procesos disciplinarios ya instaurados desde hace más de un año. Quiero tocar acá un tema muy puntual, que es del hostigamiento sexual. Como tendrán conocimiento, a partir de la vigencia del decreto legislativo 1410, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 12 de septiembre del año 2018, dispuso una serie de modificaciones a las disposiciones existentes sobre hostigamiento sexual, propiamente de la Ley 27942, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. ¿Sí? Aparte, claro está, de incorporar nuevos delitos como el acoso sexual en el Código Penal. ¿Sí? Una de esas disposiciones modificadas tiene que ver con el concepto de hostigamiento sexual. ¿Qué es ahora hostigamiento sexual? Nos dice la nueva disposición, la cuarta de esta ley, que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio o humillante o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. En estos casos no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Aquí hay muchas precisiones, pero las más puntuales es que siempre estamos hablando de una conducta de la gente que hace el acto de hostigamiento. Siempre va a haber un rechazo de esta persona a este acto de hostigamiento. Y consideremos que aquí puede afectarse a la persona, tanto en su actividad laboral o en el ambiente en la cual él se desempeña o esta persona se desempeña, ¿ok? Es un puede, no que necesariamente lo afecte, ¿ok? Entonces, nuestros esfuerzos, cuando tengamos un caso de hostigamiento sexual, no va a ser para demostrar si efectivamente se le ha generado un daño a la persona en su ambiente de trabajo, en el colegio, cosas semejantes,
sino que basta esa posibilidad de daño, ese daño potencial, si lo queremos decir así, para que esta situación de hostigamiento se configure. Y añade la misma norma de que no necesita ser un acto repetido, aunque se dé una sola vez, es suficiente para que se configure lo que es el hostigamiento sexual en sí. ¿Cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual? En el nuevo artículo 6 de esta ley del hostigamiento y represión del hostigamiento sexual, nos dice que puede ser, entre otras, las siguientes manifestaciones. Una promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agrave su dignidad. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista. Estos pueden ser escritos o verbales, insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes o contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Acercamientos corporales, roces, tocamientos y otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. El trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en ese artículo y otras conductas que encajen en el concepto regulado en el artículo 4 que ya hemos mencionado anteriormente sobre la definición del hostigamiento sexual. ¿Ok? No es un número clausus. Las manifestaciones que hemos mencionado no son las únicas, pueden haber más. ¿Ok? Esas son simplemente ejemplificadoras de las manifestaciones de un hostigamiento sexual. También este decreto legislativo 1410 modificó la falta de hostigamiento sexual que ya estaba contenida en la Ley de Servicio Civil. Y ahora, ¿cuál es la nueva redacción que tiene esta falta de hostigamiento sexual en la Ley del Servicio Civil? Puntualmente, en el literal K del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, nos dice ahora que el hostigamiento sexual cometido por quien ejerce autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento sexual en la estructura jerárquica de la entidad pública, o cuando la víctima sea un beneficiario de modalidad formativa, esto es cuando sea un alumno de una escuela, por ejemplo, preste servicios independientes a la entidad pública, sea un usuario de esta o en general, cuando el hostigamiento se haya dado en el marco o a raíz de la función que desempeña el servidor, independientemente de la categoría de la víctima. ¿Okay? Es un universo tan amplio que ahora en cualquier supuesto el servidor civil puede incurrir en actos de hostigamiento sexual, a diferencia de la redacción que estaba prevista en la norma original, en la cual solamente cometía hostigamiento sexual el servidor civil respecto a las personas que estaban bajo su ámbito de ejercicio de la función. Dentro de las normas que modifica justamente ese decreto legislativo 1410 está el artículo 13 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Y esta nos describe un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ok? 13.1. La determinación de la responsabilidad administrativa del funcionario o servidor público que realiza actos de hostigamiento sexual se tramita conforme al procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley del Servicio Civil, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre. 728, 276, CAS, gerente público, salvo el caso de los servidores pertenecientes a carreras especiales. Una carrera especial, por ejemplo, es de la carrera pública magisterial, que actualmente está regulado en la Ley de Reforma Magisterial, la Ley 29944. En estos casos, por ejemplo, de las carreras especiales, nos dice acá que resultará de aplicación el procedimiento que se establece en la ley especial. ¿Ok? A ellos no les aplicamos el procedimiento de la Ley de Servicio Civil. Digamos, un docente comete un acto de hostigamiento sexual, lo procesaremos conforme a las normas que establece la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, el Decreto Supremo 004-2013-. En el numeral 13.2 de este artículo, ¿qué nos dice? La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, dicta la medida de protección correspondiente hacia la víctima de hostigamiento sexual en el plazo de 3 días hábiles, como máximo, desde conocido el hecho. Aquí está incorporando una medida de protección que antes no existía. Asimismo, remite al caso a la Secretaría Técnica, a las autoridades de procedimiento administrativo disciplinario, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. Acá hay una obligación a ese jefe o responsable del área de recursos humanos en poner inmediatamente en conocimiento de la Secretaría Técnica el hecho, para que justamente inicie el procedimiento correspondiente. En caso la Secretaría Técnica tome directamente conocimiento del hecho, debe informar inmediatamente a la Oficina de Recursos Humanos, o la que a sus veces, para que adopte la medida de protección.
Ojo, esas medidas de protección no las especifica, debería haber un reglamento que justamente determine cuáles serían las medidas de protección que se debe dar para la víctima de estos actos de hostigamiento sexual. Sin embargo, sí establece plazos muy perentorios, ¿ok? Que hay que tener en cuenta. En el 13.3 nos indica que la Secretaría Técnica emite el informe de precalificación en un plazo no mayor a 15 días calendario desde que toma conocimiento del hecho bajo responsabilidad. Eso es muy importante, amigos míos, porque a diferencia de lo que hemos dicho de cómo es la fase instructiva y fase sancionadora, aquí nos está poniendo un término para poder justamente emitir ese informe de precalificación en las denuncias de hostigamiento sexual. Y ese término es 15 días desde conocidos los hechos. ¿Sí? Entonces, ese es un plazo que debe respetarse para ese tipo de faltas. El procedimiento administrativo disciplinario no podrá extenderse por un plazo mayor a 30 días calendario. Nótese, procedimiento disciplinario, no más de 30 días calendario. Ese es otro plazo que también está acortando esta nueva norma. Excepcionalmente, atendiendo a la complejidad del caso, el procedimiento disciplinario puede extenderse por un plazo adicional de 15 días calendario. Eso es en forma excepcional. El procedimiento podría durar máximo 45 días hábiles. El incumplimiento de los plazos indicados en el párrafo precedente implica responsabilidad administrativa, pero no la caducidad del procedimiento. ¿Responsabilidad administrativa para quién? Tanto para el secretario técnico de la Ley de Servicio Civil, como también para la autoridad instructora y resolutora de corresponder conforme a la etapa en la cual se estaría efectuando esta dilación. Y como ya ha mencionado la misma ley, este plazo de 45 días máximo, incluyendo esos 15 días adicionales, no es un plazo de caducidad del procedimiento y por lo tanto no impediría emitir una decisión a pesar de la extemporaneidad de la misma. 13.4. El reglamento de la ley dispone las medidas de protección aplicables a las víctimas de hostigamiento sexual en el régimen laboral público. Entonces, habrá que esperar ese reglamento para saber a qué medidas de protección estaba refiriendo el numeral 13.1. 13.5. En el caso de los regímenes especiales, los procedimientos de investigación y sanción de hostigamiento sexual laboral se adaptan a los plazos señalados en los numerales 13.2 y 13.3 del artículo 13 de la presente ley. ¿Y esto qué significa? Que en los casos de hostigamiento sexual que están conociendo, por ejemplo, en el marco de la ley de reforma magisterial, se tendrán que adaptar a este nuevo plazo que está estableciendo esta nueva disposición. Es un plazo más corto que el que ya prevé el reglamento general, el reglamento de la ley de reforma magisterial. En cuanto a la destitución de servicio, esa es la única posible sanción a imponer en caso de determinarse un caso de hostigamiento sexual o la responsabilidad por haber incurrido en hostigamiento sexual. ¿Ok? No es posible que actos de hostigamiento sexual sean sancionados ni con amonestación ni con suspensión, porque se trata de una falta grave. ¿Sí? Entonces, la única forma de poder sancionar ese tipo de faltas es con la destitución de servicio. ¿Y eso por qué? Porque la razonabilidad lo exige en función a la gravedad de los hechos. No es posible que en el Estado tengamos servidores públicos que cometan actos de hostigamiento sexual indistintamente a la posición de la persona agraviada y permanezcan en el ejercicio de sus funciones después de una amonestación o después de una suspensión. ¿Ok? Eso no es factible en ese Estado de Derecho. Una vez que ya hemos visto el tema de hostigamiento sexual que quería justamente compartir con ustedes, tengo a bien manifestarles desde que OTEPA, ya desde hace muchos años atrás, aproximadamente unos 3 años atrás, viene gestionando lo que es una comunidad virtual de conocimiento, que es una web en la cual nosotros compartimos con ustedes información valiosa en todo lo que respecta al procedimiento administrativo disciplinario en todos los regímenes que importan al sector de educación. ¿Ok? Ese es el link, el que ustedes pueden ver en pantalla, buenfuncionario.mineo.gov.p, donde el cual pueden acceder a esa información. Sin embargo, el acceso está solamente para el usuario que tiene una clave asignada por la oficina. Para poder ustedes acceder a esta información que contiene la página de la comunidad virtual de conocimiento, lo único que necesitan es que el titular de la entidad en la cual trabajen, de la UGEL o de la DRE, envíen un oficio a OTEPA indicándonos la relación de las personas que quieren tener acceso a esta comunidad, que puede ser, por ejemplo, ¿no? Personal del área de recursos humanos, personal de la oficina de asesoría jurídica, el mismo director o directora de la UGEL o de la DRE, obviamente personal de la Secretaría Técnica, de los abogados que prestan apoyo en la Secretaría Técnica, miembros de la Comisión de Procesos Disciplinarios para Docentes, los abogados que prestan apoyo en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, etcétera. ¿Ok? Todas las personas que tengan vinculación con el procedimiento administrativo disciplinario pueden acceder a esta comunidad virtual. En la siguiente diapositiva van a encontrar lo que es un modelo del oficio,
que deben dirigir a la oficina de OTEPA, indicándonos, como ya había mencionado, quiénes van a tener acceso, el número del DNI, el cargo que ostentan y el correo electrónico, justamente para que puedan acceder a esta comunidad virtual. Cuando ustedes ya accedan, ya tengan esta clave y la clave de acceso y el usuario totalmente registrados, van a ver esta página de bienvenida, ¿sí? Van a ingresar sus datos y van a poder acceder a la información que contiene esta comunidad. Lo primero que van a ver cuando accedan a esta comunidad es una página de novedades. Y, por ejemplo, ahí están viendo las novedades que hemos publicado ya el día 25 de enero con la aprobación del nuevo texto único ordenado de la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Y hay otras novedades como una reciente resolución del Tribunal de Servicio Civil que considera, por ejemplo, que un docente que mantuvo una relación sentimental consentida con su alumna no es idóneo para el cargo y que por ello está ratificando la sanción de destitución a un docente que era contratado por haber mantenido una relación sentimental, esto es, una relación consentida con una alumna, porque determina de que esa relación no es idónea para el cargo que posee de profesor y una relación de profesor-alumna que debe mantener una situación de jerarquía o de respeto entre las partes. Y, en fin, otro tipo de novedades que siempre les vamos alcanzando a través de ese link. En el siguiente link van a poder encontrar lo que son videos que subimos a la comunidad, que también explican, por ejemplo, ¿no? Hay introducción a lo que es el régimen disciplinario y otros videos relacionados justamente a los procedimientos disciplinarios, que no solamente son de mi nego, de mi persona, hay otros profesionales mucho más especializados que los brindan, sea de la misma Servir o de conferencias que se dictan en Lima o el extranjero. En la sección documentos van a poder ver justamente material que les puede servir para su labor diaria, como son informes de Servir, jurisprudencia del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal del Servicio Civil, manuales para que sepan cómo se lleva un procedimiento administrativo disciplinario, modelos de informes, de resoluciones en diversas temáticas, normas legales actualizadas, opiniones del Minedu, opiniones de la Oficina Jurídica, opiniones vinculantes de otros sectores, precedentes obligatorios, presentaciones y preguntas frecuentes. En el rubro de preguntas frecuentes van a poder encontrar una serie de preguntas que justamente nos han venido realizando a lo largo de los años y que poco a poco las vamos alimentando las respuestas en ese tipo de balotario para que ustedes puedan ver justamente si es que la duda que tienen en este momento se encuadra dentro de alguna de las posibilidades que están ahí contenidas. Esto se va alimentando de a poco, no se preocupen, ¿no? Va a ir incrementándose. En el rubro foros, que es, digamos, la parte más sustancial para nosotros como TEPA, proponemos temáticas que justamente les ayudan a ustedes para poder discernir sobre qué criterios van a aplicar en qué casos, en función justamente a casuística que ya tenemos conocimiento o problemática que a través de decisiones del Tribunal de Servicio Civil se viene apreciando en materia disciplinaria para el sector educación. En el rubro casos van a poder encontrar casuística ya, digamos, sobre temática específica. En este caso ustedes pueden ver ahí lo que es un caso de violación sexual, por ejemplo, en la cual hay un rubro que describe los hechos, digamos link, va a haber otro grupo que se vea las alegaciones del profesor, las pruebas de análisis, la tipificación y la fuente de información. ¿Cómo habría sido resuelto ese caso? Que es como una suerte de guía en la cual nosotros podemos identificar frente a un caso que podría tener ahí, digamos, sin calificación, cómo podría llevarse si es que se aplican determinadas normas. Por ejemplo, si yo aplico ley de reforma y código de ética a la vez para tratar de tipificar o sancionar una conducta de hostigamiento sexual, ¿cuál sería mi resultado? La nulidad de todo. ¿Por qué? Porque para el Tribunal de Servicio Civil, desde hace ya muchos años atrás, no es posible que una misma conducta sea, a su vez, fuente de aplicación tanto de la ley, sea docente, ley de reforma magisterial, sea un administrativo, por ejemplo, la ley de servicio civil, y además la ley de código de ética de la función pública. Ese tipo de informes o resoluciones generan justamente la nulidad porque generan indefensión al procesado ya que no sabe sobre qué norma poder defenderse, entre otras, ¿no? Y entonces, por mi parte, yo sí les agradezco mucho su atención. No olviden, por favor, que pueden hacer sus preguntas,
sus consultas, también por correo, por teléfono, mis datos están en la diapositiva, yo trataré de resolverlas en la medida de mis posibilidades, como ya lo he venido haciendo en años anteriores, y también manifestarles de que esta videoconferencia del día de hoy sobre el régimen de la Ley de Servicio Civil no va a ser la única, ni va a ser tampoco la única participación que va a tener OTEPA para poder llegar a eso ustedes. Estamos planificando lo que son nuevas videoconferencias que van a incrementarse durante los siguientes meses, pero por lo menos para el último día útil de febrero, si les adelanto, de que vamos a tocar un tema medular para ustedes que trabajan con expedientes, que es la argumentación jurídica, ¿ok? Vamos a tratar en la siguiente videoconferencia sobre el régimen disciplinario sobre argumentación y fundamentación de las decisiones en los procedimientos administrativos disciplinarios. Por favor, no se lo pierdan, que va a estar muy bueno, ¿sí? Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Va a haber un espacio de 5 minutos para poder recabar sus inquietudes y volveremos después de la pausa para resolver sus consultas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Retomamos el tema de la videoconferencia para poder resolver sus consultas. A los amigos que están identificados con nombres distintos a la entidad a la cual laboran, les agradeceremos por favor cambiar estos nombres para poder saber con quiénes estamos tratando. No sabemos si es una OGEL, no sabemos si es una DRE, así que por favor identifíquese para poder tenerlos presente al momento de resolver sus consultas y también para poder enviarles lo que son las diapositivas de esta videoconferencia. Recordarles una vez más que el envío de esta información está sujeto a la encuesta de satisfacción que van a tener que llenar el día de hoy, a más tardar, porque a esos correos electrónicos que ustedes señalen se les enviará la diapositiva de esta presentación. Bien, una primera consulta que nos hace una usuaria identificada como Jessica ¿es necesario que el órgano instructor sea designado mediante acto resolutivo? La respuesta es no. Ni los órganos instructores ni sancionadores en el marco de la Ley del Servicio Civil requieren un acto resolutivo para ser designados como tal. ¿Por qué? Porque la precalificación que hace el secretario técnico en su informe de precalificación determina, conforme al ROF o MOF o el documento de gestión interna de la entidad, quién debería ser el órgano instructor y sancionador dada la gravedad de los hechos, que como ya hemos explicado, varían de la amonestación, suspensión o institución de corresponder. Otro usuario identificado únicamente como Coproa nos indica qué pasa cuando un auxiliar en educación realiza bromas con connotación sexual a un alumno vía Facebook en donde el menor le sigue la corriente, es decir, no rechaza. Si estos hechos son de conocimiento, por ejemplo, de sus padres de familia, ellos bien pueden presentar la denuncia por ese tipo de conducta que sabemos no es idónea que se manifieste por parte de un personal contra un estudiante, independientemente a cómo lo tome este estudiante, ¿ok? Y si estamos indagando o si estamos investigando la posible vulneración a un principio de idoneidad en el servicio de esta persona, entonces podríamos determinar también la comisión de una falta administrativa o una infracción ética que podría ser sancionada inclusive con la destitución del servicio. Otra vez, la usuaria Jessica, que nos ha identificado de qué UGEL o DRE pertenece, nos consulta. ¿Es posible suspender la prescripción del proceso cuando la continuación del proceso dependa de otros actos de investigación complejos? La respuesta es no. No existe en ninguna norma un supuesto por el cual se deba suspender un plazo de prescripción que ya se viene computando. No existe esa posibilidad. UGEL Guanta. En caso de que el locador de servicio incurrió en falta administrativa estipulada en la Ley de Código de Ética, ¿qué procedimiento se le sigue? ¿La Ley 30.057 o simplemente no se puede sancionar administrativamente pues no tiene vínculo laboral? Bien, ahí hay varias aristas. Un locador de servicios no es pasible de responsabilidad administrativa. Esto ya lo tiene muy claro Servir desde hace ya algún tiempo atrás. Entonces no se le podría imputar una falta administrativa como tal. Respecto a las infracciones éticas, infracciones a código de ética, a los que son solamente FAG y PAC, que están como locadores de servicios, sí se les podría, pero esos son, digamos, cargos muy excepcionales, ¿no? La regla general, si es un locador de servicios en su es que no se le podría imputar ni infracción ética
ni una responsabilidad administrativa. Por lo tanto, tendrían que haber otras vías por las cuales poder, digamos, denunciar estos hechos ante la autoridad competente, si es el Poder Judicial, si es el Ministerio Público, dada la gravedad o la magnitud de los hechos, etcétera. Pero no sería una responsabilidad administrativa la que podrían imputar a un locador de servicios. El Condorcanqui, la prescripción opera a partir del informe de precalificación. No. Si estamos hablando de la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario en sí, que ya hemos dicho que es de duración, que no puede durar más de un año, el proceso se inicia con la notificación al procesado de lo que sería la imputación de cargo, de la resolución de instauración y de los medios probatorios, incluyendo la denuncia, que justamente justifican el motivo por el cual le están instaurando un proceso administrativo disciplinario. ¿Ok? No es desde el informe de precalificación. Eugel Carabelí, la resolución que instaura PAD a un trabajador 276 en un colegio, la emite el director de ese colegio, ¿verdad? Sí. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, si estamos hablando de un personal que trabaja en una institución educativa, entonces su superior inmediato será el director de esa institución educativa. Y si estamos hablando de faltas de amonestación o suspensión de este servidor, entonces sí, la autoridad competente será el director de esta institución educativa. Ugel Condorcanqui, ¿en qué tiempo se debe responder la encuesta? Bueno, nuevamente reiterar lo que se mencionó al inicio de esta charla. La encuesta se responde máximo el día de hoy porque van a haber otras charlas y van a haber otras encuestas, entonces sí es muy importante para nosotros que llenen la encuesta y la envíen, sea de preferencia, ni bien termine esta videoconferencia, ¿sí? Pero máximo es el día de hoy. Ugel Huancarama. En el caso de que se haya sancionado a un personal administrativo contratado y se ha resuelto su contrato en el mes de diciembre y actualmente se encuentra apelando, ¿qué consecuencia traería si Servir declara la nulidad de la resolución? Bueno, la consecuencia de que se anule la sanción es que la persona o bien pueda retornar a su centro de trabajo, si es que estamos hablando de una persona que al 2019 tendría un vínculo laboral vigente, eso es un personal, digamos, indeterminado, por decirlo de alguna manera, o sea, no sujeto a un CAS del año 2018 o un contrato administrativo de servicios del año 2018, o bien podría generar de que se genere esta contingencia para la reposición de la persona, si por ejemplo estamos hablando de un personal, no sé, docente, que sea justamente nombrado y que tenga derecho a acceder a su plaza. Depende justamente cuál es el vínculo laboral que tenía esta persona antes de efectivizarse la sanción y naturalmente la sanción impuesta, porque sea un cese temporal o una suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta un año, o la destitución de servicio, que es prácticamente lo que hacemos con la institución de servicio, es quitarle esa plaza y asignársela a alguien más, ¿no? Entonces, depende justamente el tipo de sanción que se le habría impuesto, pero básicamente, si es una persona que debería regresar a trabajar o no, dependerá de su régimen laboral que tenía antes de que sea efectiva la sanción impuesta. Ugel Guanta, CIOSI remitió un informe al PAS de la Contraloría, sin embargo, en entidad se sancionó con la ley de código de ética del mismo hecho, ¿se deberá dejar sin efecto dichas resoluciones o simplemente no se estaría vulnerando el ne bis in idem? A ver, cuando la Contraloría va a ejercitar su facultad administrativa, de responsabilidad administrativa funcional contra un servidor en base a un informe de control, lo detalla así en sus recomendaciones, ¿no? Y le dice al titular de la instancia de que se abstenga de iniciar cualquier tipo de procedimiento disciplinario contra esos servidores porque ellos van a ejercitar el proceso administrativo sancionador contra estos funcionarios o servidores. Entonces, si es que no tiene este tipo de recomendación, no habría ningún inconveniente para que la autoridad administrativa, la UGEL o la DRE, por poner un ejemplo, inicie un proceso administrativo disciplinario contra estos mismos servidores por los hechos que habrían encontrado presunta responsabilidad administrativa en este informe de control. UGEL Alto Amazonas y Unimaguas. En un proceso administrativo disciplinario para docentes, el denunciante tiene derecho al acceso al expediente administrativo. Asimismo, se le debe notificar las resoluciones, ya sea de apertura y o sanción. Bien,
Aclarar, el denunciante es un tercero colaborador, no es parte del procedimiento administrativo disciplinario, por lo tanto no tendría acceso a la lectura de expediente ni a ser notificado de todas las actuaciones que existen. En la Ley de Servicio Civil y propiamente en la Directiva, la 02-2015, de servir, sí establece el derecho que tiene el administrado de poder conocer cuál es el estado de su denuncia. Por ejemplo, dentro de los 30 días de interpuesta, donde el secretario técnico tendrá que comunicar al denunciante en qué estado está, si ha sido calificada, si ha sido archivada, y en fin, ponerle en auto, si se quiere, al denunciante sobre cuál es el estado de su denuncia, pero no es parte del procedimiento y por lo tanto no puede dársele los mismos derechos que tendría el procesado o administrado en ese tipo de procedimientos. UGEL Fajardo. Si en el organigrama de la UGEL no hay jefatura de recursos humanos, ¿quién oficializa la sanción por amonestación y suspensión? Dependerá del documento de gestión interna de la UGEL Fajardo. Si mal no recuerdo, si tienen un jefe de administración, un responsable de la administración. Será él el que supla al jefe de recursos humanos, porque recordemos, la ley de servicio civil, el reglamento y la directiva siempre hacen mención al jefe o responsable del área de recursos humanos o el que haga sus veces. Y en estos casos, si mal no recuerdo, es el jefe o responsable de administración el que hace las veces de jefe del área de recursos humanos, entre otras funciones más que le asignan según el ROF. UGEL 2 de mayo. Los profesores contratados que cometen faltas administrativas disciplinarias, ¿se le aplica la ley del Código de Ética de la Función Pública? Eso depende, ¿ok? Un docente contratado, al igual que un docente nombrado, les van a aplicar las faltas y las sanciones que establece la ley de reforma magisterial, ¿ok? Pero un docente contratado también puede incurrir en infracciones éticas. Entonces, sí es posible que a un docente contratado le apliquemos, por ejemplo, la vulneración a un principio de idoneidad, ¿no?, que está en la ley del Código de Ética de la Función Pública, y se le siga un proceso administrativo disciplinario conforme al procedimiento que regula la ley de reforma magisterial, ¿ok? No lo del servicio civil, porque justamente son condiciones de docente, ¿sí? ¿De qué es posible? Sí es posible, pero recordemos que el Código de Ética es residual, ¿ok? No se aplica si es que se encuentra en la ley de reforma magisterial un hecho que encuadra como falta, y hasta donde yo tengo conocimiento, normalmente es así, o sea, todas las conductas o inconductas de un docente contratado o nombrado sí están tipificadas en la ley de reforma magisterial. Por lo tanto, habría que examinar bien ese caso para que no apliquemos indebidamente la ley del Código de Ética cuando deberíamos aplicar únicamente la ley de reforma magisterial. UGEL Fajardo. ¿Qué pasa si en el ROF de la UGEL señala que el área de administración es el órgano de apoyo a los sistemas de personal, entre otros? Por ende, controla y evalúa los procesos técnicos del sistema de personal. En este caso, ¿quién vendría a ser el órgano sancionador? ¿Qué pasa si los órganos instructores no quieren instaurar proceso? ¿Qué pasa si el órgano instructor no quiere instaurar proceso? Bien, ya identificamos, si podríamos regresar a la pregunta, por favor, ya identificamos que en su UGEL, Fajardo, sí sería administración quien tendría esa potestad para suplir lo que sería el jefe de recursos humanos, ¿ok? Al que hace referencia a la ley de servicio civil. Ya lo confirmó, muy bien. Ahora, hace 3 preguntas. Nos dice la primera pregunta, ¿quién vendría a ser el órgano sancionador? Dependerá justamente de la gravedad de la falta. Como ya hemos dicho, en el caso de la amonestación será el mismo jefe inmediato. En el caso de la suspensión, debería ser quien haga de recursos humanos, o sea, el jefe de administración. Pero obviamente él no puede instruir y sancionar a la vez. Él tendrá que abstenerse en ese caso y se abstiene ante el director de la UGEL y el director de la UGEL designará a otro jefe de otra área que actúe como sancionador en este caso puntual. Y en la institución igual, ¿no? Ya están diferenciados que será el jefe de administración el que instruya y será el director de la UGEL quien sancione. Respecto a ¿qué pasa si el órgano instructor no quiere instaurar proceso? ¿No? ¿Qué pasa si el órgano instructor no quiere instaurar proceso? Es muy difícil que alguien que tiene la prerrogativa y el deber de hacer algo no lo haga, pero si fuese así, tendrían que denunciarlo por esa omisión de funciones y se le iniciaría un proceso disciplinario contra ese servidor porque está incumpliendo una función. Y obviamente sería responsable por este hecho, sin perjuicio de la responsabilidad penal. UGEL Guanta. Si se sancionó con suspensión a un trabajador del 276, sin embargo, a pesar de su sanción, sigue personando su centro laboral, ¿qué medidas se puede tomar? Bueno, varias medidas.
La primera, comunicarle nuevamente a este servidor de que durante el periodo de su sanción no puede ejercer labores. Segunda, restringir el acceso a su centro de labores a través del control de asistencia, quitándole el registro de control de asistencia que tenga en la entidad donde labore, haciendo de conocimiento al área de recursos humanos o la que da sus veces o al responsable de recursos humanos de que esa persona sin vínculo por, digamos, por el tiempo de la sanción impuesta, se siga personando, llamar al apoyo de la fuerza pública, de ser el caso, a la Policía Nacional, etcétera, ¿no? O sea, si hay que tomar acciones para ese tipo de casos para que justamente se evite de que personas que están con suspensión, por ejemplo, en ejercicio de funciones, no vayan a laborar justamente durante el periodo de su suspensión. Un usuario identificado como asesoría 4, que le agradeceremos mucho, se identifique como corresponde a la UGEL o la DRE en la cual labore. Nos dice, la prescripción de oficio de un PAT contra un trabajador administrativo de una IE debe ser declarada por el director de institución educativa o el director de la UGEL. Quien sea la instancia resolutora, maestro, no se preocupe, ¿no? Si estamos hablando de una amonestación, sería así, del mismo director. Si estamos hablando de una suspensión, sería del área de recursos humanos, o si estamos hablando de la institución, del titular de la instancia. No hay ningún problema por eso. UGEL Pasco. La denuncia por hostigamiento sexual en agravio de una alumna puede ser realizada por una tercera persona que no sean sus padres. Efectivamente, cualquier denuncia, cualquier persona puede interponer una denuncia contra cualquier otra persona. No es necesario que tenga un vínculo directo con la persona agraviada. UGEL Condorcanqui. La prescripción corre a partir del informe de precalificación. Ya lo habíamos contestado anteriormente, ¿no? O sea, no corre a partir del informe de precalificación. La prescripción de un proceso administrativo disciplinario se genera desde su inicio, eso es con notificación de pliego de cargos, hasta la emisión de la decisión final. UGEL Cangallo. ¿Puede el jefe de personal ser instructor y sancionar si comete la falta personal de su área? Únicamente si estamos hablando de una falta que amerite amonestación, porque sería quien instruye quien sancione. Pero si esto no es así, entonces no podría hacerlo a la vez. Y entonces, por ejemplo, si fuera por una falta para suspensión, él podría instruir, sí podría instruir. A él le correspondería porque justamente es el directo inmediato, ¿no? Su superior inmediato. Pero no podría sancionar porque ya instruyó. Entonces tendrá que abstenerse y el director de esa UGEL tendrá que señalar, por ejemplo, que sea el jefe de administración quien se encargue en ese supuesto de sancionarlo. UGEL Alto Amazonas, Yurimaguas. ¿Se encuentra vigente la directiva 06-2019-ME? No, ya no está vigente desde el año 2012 con la directiva que se aprobó por resolución ministerial 512. UGEL Antabamba. ¿Qué pasa si la estudiante denuncia a personal administrativo por tocamientos indebidos y posteriormente se desiste? El desistimiento no tiene ninguna implicancia en una denuncia administrativa. Recordemos que una forma de concluir un procedimiento administrativo es justamente con el desistimiento. ¿Pero en qué casos? En los casos en los cuales es el administrado que tiene una pretensión ante la administración, ¿sí? Y entonces, de esta pretensión, él puede desistirse. En una denuncia, no estamos iniciando un proceso administrativo disciplinario. No estamos iniciando un procedimiento administrativo de evaluación previa, ni está sujeto justamente a los derechos del administrado. Acá lo que está haciendo es simplemente comunicándonos que un servidor público ha cometido una presunta falta administrativa. Por lo tanto, el desistimiento no tiene ninguna implicancia en lo que es la investigación y, de ser el caso, la sanción contra este servidor. UGEL 2 de mayo. Un docente nombrado labora en otra IE como contratado y comete falta administrativa disciplinaria como es tocamientos indebidos a las menores de la IE. ¿Qué se le debe aplicar? ¿La ley de reforma o el código de ética de la función pública? En la condición de contratado cometió la falta. Sí, entiendo su consulta. Es un docente contratado y en esa situación comete una falta. Muy bien, ¿cómo lo procesamos? Ya lo hemos dicho. Tanto docentes contratados como nombrados, les aplicamos la misma ley de reforma magisterial y le seguimos el procedimiento que señala la misma ley de reforma magisterial. UGEL Carabelí. La carga probatoria en el caso de instaurar PAT a un exsecretario técnico, ¿es solo del secretario técnico? No. O sea, el secretario técnico que, digamos, no calificó las denuncias que debía calificar mientras estuvo en el ejercicio de funciones. ¿Estas quién las precalifica? Obviamente no va a ser el mismo. Va a ser un nuevo secretario técnico si es que ya existe un nuevo secretario técnico y en caso no lo haya, pero existan estas denuncias en contra del mismo secretario técnico que está en ejercicio de funciones, lo que tendrá que hacer el secretario técnico es abstenerse de conocerlas, comunicar esa causal de exención al director de la UGEL
y el director del UGEL designar para esos casos un secretario técnico suplente, porque él no va a poder calificar las denuncias contra sí mismo. UGEL Guanta, ¿qué pasa con el personal de confianza administrador? También está inmerso dentro de la ley 30.057. En este caso, ¿quién es el órgano sancionador? El titular de la entidad. Cuando habla usted de personal de confianza y administrador, no queda muy claro por qué el administrador tendría que ser personal de confianza. Sí necesitaría un poco de mayor información respecto a cómo está organizado la institución de la cual usted me está describiendo. Porque normalmente, por ROF, los administradores ocupan cargos, pero que no son de confianza. Uno ocupa un cargo público en función a un perfil. Y si para este perfil se contrata a alguien, pues lo que tiene que ver es que esta persona cumpla con el perfil para el puesto. Cuando hablamos de personal de confianza, es un cargo que no necesita, digamos, un perfil idóneo. No hay una secuencia que deba cumplir para poder ocupar ese puesto. Y es designado simplemente por designar a cualquier persona, ¿ok? Entonces, si hay perfiles que tiene que seguir quien va a hacer la labor de administrador, pero si es un jefe de administración, lo que tendría que hacerse es lo mismo que se hace con cualquier servidor público. Se le inicia un PAD por las faltas que hubiera cometido, le aplicamos la ley de servicio civil porque tendría un vínculo laboral, no sé, ese jefe de recursos humanos o ese jefe de administración podría ser un CAS, me imagino, y como CAS 1057 también le sería aplicable lo que es la ley de servicio civil y dependiendo de la gravedad de los hechos, podría ser incluso hasta destituido, ¿no? Independientemente del cargo que esté ocupando dentro de la entidad en la cual usted labora. Pero sí me gustaría que, por favor, envíe a mi correo mayor precisión sobre cuál es el régimen laboral que mantiene este administrador en su UGEL. UGEL Alto Amazonas y Urimaguas. Puede actuar como órgano instructor el director de una institución educativa que también ha sido sancionado por la misma falta que se le investiga a un trabajador administrativo de la misma institución. Sí, o sea, no hay ningún inconveniente en que el director de la institución educativa procese y sancione a un trabajador, a pesar de que este director también ha sido denunciado y se le está investigando en otra entidad, como sería la Comisión de Procesos y en la misma UGEL, ¿no? Eso es independiente a la responsabilidad que pueda tener el mismo director por ese u otros hechos, ¿no? Pero la potestad disciplinaria sí recae en él respecto al personal subordinado del colegio en el cual labora. UGEL Carabelí. Se puede, concurso de faltas de diferentes normas, Código de Ética Servir 27/24, no, eso no es posible. El concurso de faltas está sujeta justamente a las faltas que establece una norma específica, no son normas al azar, y mucho menos infracciones éticas con lo que son las disposiciones especiales, porque como ya hemos dicho, el Código de Ética siempre será supletorio, ¿ok? Residual únicamente en el caso en que la norma específica a aplicar no contemple la falta sobre el hecho que ya habría cometido el servidor civil. UGEL Cangallo. ¿Cuál es el procedimiento cuando una persona de la UGEL comete hostigamiento sexual a un estudiante de su jurisdicción y de otra? Respecto a lo que ha cometido este personal en la UGEL, ya le hemos dicho, y ya está en las diapositivas, ya se ha explicado en extenso, de cuál es el procedimiento que se sigue por los casos de hostigamiento sexual. En caso de otra UGEL, lo que tendría que hacer es pasar la denuncia a esa otra UGEL para que esa otra UGEL, donde también tiene vínculo, o tuvo un vínculo, le inicia el proceso administrativo disciplinario por las faltas que hubiera cometido en el ejercicio de esas funciones en esa UGEL. ¿Ok? Simplemente traslada la denuncia a quien sería la autoridad competente para conocerlo. UGEL Cangallo. ¿Qué pasa cuando un hostigador es trabajador de otro sector como un policía? Independientemente al vínculo que pueda tener esta persona con otras entidades públicas, nosotros lo procesamos y sancionamos por la situación laboral que posee en la entidad. ¿Ok? Si esta persona es policía, pero a su vez es un trabajador, digamos, contratado por CAS y viene prestando servicios, no sé, en el área de administración, lo procesamos por la falta que hubiera cometido en el ejercicio de esta función. ¿Sí? No lo procesamos por ser policía ni cosas semejantes, ¿no? Sino por el ejercicio de esta función. Y si le deben imponer una sanción, será por esa falta que ha cometido en el ejercicio de esa función. ¿Sí? UGEL Guanta. ¿Qué pasa si un auxiliar de educación incurrió en presunta violación sexual fuera del centro educativo en agravio de una madre de familia, miembro de la comunidad educativa? Sin embargo, su menor hija estudia en el centro educativo y tiene como auxiliar a la persona que incurrió en presunta violación sexual. ¿Se le puede separar preventivamente o qué se debe hacer? Señores, la norma es clara. La persona que comete un acto de violación sexual, sea docente o administrativo,
bueno, docente en el caso del artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, administrativo, auxiliar de educación, en el caso del artículo segundo de la Ley 29988, es separado preventivamente de su cargo, independientemente de quién sea el agraviado, ¿ok? Si es una alumna, si es un alumno, si es una madre de familia, un padre de familia, un tío, un sobrino, quien sea. El hecho es cometer un tipo de delito, delito, en este caso, de violación de la libertad sexual. Por lo tanto, no es importante saber quién es el agraviado para efectos de tomar esta medida de separación preventiva. Sí lo será en el caso del hostigamiento sexual, conforme al artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial, porque en este supuesto sí se exige que el hostigamiento sexual sea a un estudiante de la institución educativa. ¿Ok? El docente tendrá que hostigar sexualmente al estudiante de ese colegio. Pero en el caso de los delitos, no importa ahí quién haya sido la víctima de estos delitos. Basta con que tengamos conocimiento de la existencia de la denuncia para que se disponga la separación preventiva en el plazo máximo de 24 horas. Por favor, les recordamos muy encarecidamente que llenen la encuesta de satisfacción para poder enviarles las diapositivas y también comunicarles las nuevas videoconferencias que de SOTEPA vamos a tener para ustedes. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Les saludo Luis Posillo Vidal y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.